Chicago, 1880. Una ciudad en plena transformación. Las chimeneas industriales pintan el cielo de gris, mientras miles de inmigrantes llegan cada mes buscando el sueño americano. Pero en las sombras de este progreso, en los callejones donde la luz de gas apenas alcanza a iluminar los adoquines mojados, algo oscuro está tomando forma. Algo que la prensa de la época no se atreverá a nombrar hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué hace que un hombre educado, un profesional respetado, un individuo que ha jurado salvar vidas, se convierta en el depredador más despiadado de su tiempo? ¿Es posible que el monstruo y el médico coexistan en la misma persona, sin que nadie lo note? Estas preguntas nos atormentarán durante toda esta investigación, porque estamos a punto de conocer a Thomas Neil Crime, el asesino que anticipó a Jack el Destripador y que, paradójicamente, nadie recuerda. Imagina por un momento las calles de Chicago en aquella época. No la ciudad brillante de rascacielos que conocemos hoy, sino una metrópoli caótica donde la modernidad y la miseria conviven en cada esquina. Las prostitutas trabajaban en los distritos rojos, mujeres que la sociedad consideraba desechables, invisibles. Nadie preguntaba por ellas. Nadie las extrañaba. Y él lo sabía. Thomas Neil Crime nació en Glasgow, Escocia, en 1850. Hijo de una familia acomodada, recibió educación en el M. C. Hill College de Montreal, donde estudió medicina. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa por la mente de un estudiante de medicina cuando disecciona su primer cadáver? ¿Siente empatía, curiosidad científica, o algo más oscuro? En el caso de Crime, algo definitivamente cambió durante esos años de formación. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante desde el punto de vista psicológico. Crime no era un hombre ignorante o marginado. Era culto, inteligente, capaz de mantener conversaciones sobre literatura, medicina y filosofía. Podía mirar a los ojos a sus colegas médicos y discutir sobre el juramento hipocrático mientras planificaba su próximo asesinato. Esta dualidad, este perfecto camuflaje social, es lo que hace que ciertos depredadores sean tan peligrosos. Después de graduarse, Crime se estableció en Canadá, pero su práctica médica pronto reveló su verdadera naturaleza. Se especializó en abortos clandestinos, un procedimiento ilegal en aquella época pero tristemente común. Las mujeres desesperadas acudían a él, y él aprovechaba esa desesperación. ¿Puedes imaginar la vulnerabilidad de esas mujeres? El terror de someterse a un procedimiento peligroso en manos de alguien en quien debías confiar porque no tenías otra opción. Una de sus pacientes murió. Flora Brooks, una joven camarera, falleció tras un aborto realizado por Crime. Las autoridades comenzaron a investigar, pero Crime huyó. Huyó hacia el sur, hacia Estados Unidos, hacia Chicago. Y aquí es donde nuestra historia realmente comienza. En 1880, Thomas Neil Crime llegó a Chicago con una nueva identidad profesional y una obsesión que estaba a punto de materializarse. La ciudad lo recibió como lo que aparentaba ser, un médico respetable buscando nuevas oportunidades. Pero las prostitutas de los barrios marginales estaban a punto de conocer una realidad muy diferente. ¿Qué motiva a un asesino serial a elegir a sus víctimas? Esta pregunta ha obsesionado a criminólogos durante décadas. En el caso de Crime, la respuesta es compleja y aterradora. Las prostitutas representaban todo aquello que su mente retorcida despreciaba, mujeres que, según su visión distorsionada, habían elegido una vida de pecado y merecían ser castigadas. Pero había algo más. Algo que los expertos modernos identificarían como un trastorno narcisista con rasgos sádicos. Crime disfrutaba el control, el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Su método era diabólicamente calculado. Como médico, tenía acceso a sustancias que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. La estricnina se convirtió en su arma favorita. ¿Por qué la estricnina? Porque es una de las formas más dolorosas de morir.
Las víctimas sufren convulsiones violentas, espasmos musculares incontrolables, una agonía que puede durar horas. Y Krim, el médico, se quedaba para observar. Se quedaba para ver cómo la vida se extinguía lentamente mientras sus víctimas sufrían un dolor inimaginable. Déjame pintarte un escenario. Es una noche fría de octubre en Chicago. Una joven prostituta, llamémosla Mary, se encuentra con un caballero bien vestido en una esquina. Él es educado, incluso encantador. Le ofrece dinero, pero también algo más, medicina. Dice ser médico y nota que ella está enferma. Quiere ayudarla. ¿Te imaginas la escena? Una mujer acostumbrada a la brutalidad de las calles, de repente tratada con amabilidad por alguien que parece genuinamente preocupado por su bienestar. Ella acepta las píldoras. Tal vez un poco de vino para bajarlas. Él sonríe, esa sonrisa que practicó frente al espejo, la sonrisa que oculta al depredador. Media hora después, ella comienza a sentir calambres. Piensa que es algo que comió, pero los calambres se intensifican. Sus músculos comienzan a contraerse violentamente. Cae al suelo, y él está ahí, observando, tomando notas mentales como si estuviera presenciando un experimento científico. Esto no es ficción. Esto sucedió una y otra vez en las calles de Chicago durante los últimos meses de 1880. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántas víctimas hubo realmente? Los registros oficiales son vagos, casi inexistentes. Las prostitutas que morían en aquella época rara vez merecían una investigación exhaustiva. Sus muertes se atribuían a enfermedades venéreas, sobredosis, o simplemente al estilo de vida que llevaban. Krim lo sabía. Contaba con ello. La invisibilidad de sus víctimas era su mejor aliada. Desde una perspectiva psicológica, Krim exhibía características que hoy identificaríamos claramente en un perfil criminal. Primero, la necesidad de control absoluto. Él decidía quién vivía y quién moría. Él controlaba cada aspecto del encuentro, desde el momento en que abordaba a sus víctimas hasta el instante en que exhalaban su último aliento. Segundo, la ausencia total de empatía. Para Krim, estas mujeres no eran seres humanos con historias, sueños o familias. Eran objetos, experimentos, medios para satisfacer sus impulsos más oscuros. Pero hay algo aún más perturbador en la mente de Thomas Neil Krim, su necesidad de reconocimiento. A diferencia de otros asesinos seriales que operan en las sombras y desean pasar desapercibidos, Krim anhelaba la atención. Años más tarde, cuando operaba en Londres, escribiría cartas a la policía y a los periódicos, firmando como testigo de los crímenes, acusando a inocentes, creando caos. Era como si el acto de matar no fuera suficiente. Necesitaba que el mundo supiera que él era más inteligente que todos los demás. Pero ¿cómo es posible que nadie lo detuviera en Chicago? Aquí es donde la historia se vuelve aún más frustrante. Hubo señales. Siempre hay señales. Algunas mujeres sobrevivieron a sus intentos de envenenamiento, y hablaron de un médico amable que les había dado medicinas. Pero nadie conectó los puntos. O peor aún, nadie quiso conectarlos. La vida de una prostituta valía tan poco en aquella época que incluso cuando gritaban la verdad desde sus lechos de muerte, nadie las escuchaba. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces en la historia hemos ignorado a las víctimas porque no encajan en nuestra definición de víctimas dignas? ¿Cuántos asesinos han operado libremente porque sus blancos eran personas que la sociedad consideraba prescindibles? Esta es una reflexión incómoda pero necesaria. Krim continuó operando en Chicago durante varios meses. Se movía entre el Distrito Rojo y su consultorio médico como si fuera dos personas completamente diferentes. Y en cierto sentido, lo era. La psicología moderna ha estudiado extensamente este fenómeno, la capacidad de ciertos individuos para compartimentar sus vidas de manera tan efectiva que pueden ser monstruos por la noche y ciudadanos ejemplares durante el día. Pero entonces algo sucedió.
Una de sus víctimas sobrevivió y habló. O quizás fue un cliente que vio algo sospechoso. Los detalles históricos son confusos, pero lo cierto es que Krim comenzó a sentir el calor de una posible investigación. Y como el cobarde que era bajo toda su arrogancia, huyó nuevamente. Dejó Chicago como había dejado Canadá, sigilosamente, dejando atrás un rastro de muerte que nadie se molestó en investigar apropiadamente. Se dirigió hacia el oeste, luego al sur. Durante los siguientes años vagaría por diferentes estados, dejando posiblemente más víctimas en su camino. No tenemos certeza porque, nuevamente, ¿quién contaba las prostitutas muertas en el siglo XIX? Aquí es importante hacer una pausa y reflexionar sobre algo crucial. Thomas Neil Krim no fue un caso aislado. Era un síntoma de una sociedad que había creado categorías de seres humanos dignos y no dignos de protección. Las mujeres que se prostituían, por necesidad o circunstancia, eran consideradas moralmente corruptas y, por lo tanto, prescindibles. Esta mentalidad permitió que hombres como Krim operaran con relativa impunidad. Pero la historia de Krim no termina con su huida de Chicago. De hecho, apenas comienza, porque lo que sucedió después es aún más escalofriante. En 1881, solo un año después de sus crímenes en Chicago, Krim se encontró en Canadá nuevamente, donde cometió un asesinato que finalmente no pudo ocultar. Julia Faulkner. Ese nombre merece ser recordado. Julia era una prostituta que tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino de Krim. Él le dio cloroformo, la envenenó, y esta vez no pudo escapar de las consecuencias. Las autoridades canadienses lo arrestaron, lo juzgaron y lo sentenciaron a cadena perpetua en la penitenciaría de Illinois. ¿Puedes imaginar lo que sintió en ese momento? Este hombre que se creía más inteligente que el sistema, este depredador que había evadido la justicia una y otra vez, finalmente estaba entre rejas. Pero aquí está lo más aterrador de todo. Incluso en prisión, incluso enfrentando cadena perpetua, Thomas Neil Krim no mostró remordimiento alguno. No hubo lágrimas. No hubo confesiones emocionales. Solo frialdad, cálculo, y la paciencia de un psicópata que sabe esperar. Pasó 10 años en prisión. 10 años durante los cuales, según algunos registros, fue un prisionero modelo. Leía, escribía, participaba en programas educativos. ¿Pero qué pasaba realmente en su mente durante esos años? ¿Planeaba? ¿Fantaseaba? ¿Refinaba sus métodos para cuando tuviera otra oportunidad? En 1891, ocurrió algo que nunca debió suceder. Thomas Neil Krim fue liberado. Una combinación de buen comportamiento, posiblemente sobornos, y la intervención de su familia adinerada lo pusieron nuevamente en las calles. Y aquí es donde nuestra historia toma un giro que conecta directamente con uno de los casos más famosos de la historia criminal. Krim se dirigió a Londres, la gran metrópoli británica, con sus calles neblinosas y sus barrios miserables, le dio la bienvenida sin saber que un depredador experimentado acababa de llegar a sus costas. Y lo que sucedió en Londres entre 1891 y 1892 aterrorizaría a toda Inglaterra y crearía paralelismos inquietantes con otro asesino que había operado solo 3 años antes, Jack el Destripador. Pero eso es una historia que debemos explorar con cuidado y detalle. Antes de continuar, necesito que reflexiones sobre algo. ¿Cómo es posible que un sistema de justicia libere a un asesino convicto después de solo 10 años? ¿Qué dice eso sobre nuestras prioridades como sociedad? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. Si has llegado hasta aquí, significa que estás realmente interesado en entender no solo qué sucedió, sino por qué sucedió. Eso es exactamente lo que buscamos en este canal. Ir más allá de los hechos superficiales y explorar la psicología, la sociedad, y los sistemas que permitieron que estos crímenes ocurrieran. Por eso te pido que compartas este video, que dejes tu comentario con tus reflexiones, y sobre todo,
Que te quedes para la segunda parte, porque lo que viene es aún más impactante. Thomas Neil Cream llegó a Londres con dinero, gracias a una herencia que había recibido mientras estaba en prisión. Tenía recursos, libertad, y una ciudad llena de víctimas potenciales que no sabían que un depredador estadounidense acababa de establecerse entre ellas. Las calles de Lambeth, un barrio obrero al sur del Támesis, se convirtieron en su nuevo territorio de caza. Las prostitutas que trabajaban allí eran similares a las de Chicago, mujeres pobres, desesperadas, invisibles para la sociedad respetable. Y Cream retomó su método con una eficiencia escalofriante. En octubre de 1891, Ellen Donworth, de 19 años, fue encontrada muriendo en las calles de Lambeth. Antes de morir, logró decirle a un policía que un hombre alto con bigote le había dado una bebida blanca. Esa bebida contenía estricnina. Murió en agonía horas después. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador? Que después de su muerte, varios periódicos y autoridades recibieron cartas de alguien que afirmaba saber quién había matado a Ellen Donworth. Las cartas acusaban falsamente a otras personas, creaban teorías conspirativas, y estaban firmadas con seudónimos dramáticos. Años después se descubriría que esas cartas las había escrito el propio Cream. ¿Puedes entender la mente retorcida detrás de esto? No solo mató a Ellen Donworth, sino que después se dedicó a manipular la investigación, a jugar con las autoridades, a demostrar su supuesta superioridad intelectual. 4 días después de la muerte de Ellen, otra mujer cayó víctima de Cream. Matilda Clover tenía 26 años. También era prostituta. También recibió estricnina de manos del amable doctor. También murió en agonía. Pero su muerte inicialmente se atribuyó a causas naturales, probablemente alcoholismo. Nadie sospechó un asesinato. Cream debió sentirse invencible. Había matado a 2 mujeres en menos de una semana y nadie lo perseguía. Nadie siquiera sospechaba que un asesino serial estaba operando en Londres. Es difícil imaginar la arrogancia, el sentimiento de superioridad que debe haber experimentado. Pero entonces cometió un error. En abril de 1892, Cream intentó envenenar a Emma Shrivell y Alice Mars, 2 jóvenes prostitutas que compartían una habitación. Esta vez fue descuidado o quizás demasiado confiado. Ambas mujeres murieron, pero la escena del crimen dejó evidencias. Y las cartas anónimas que Cream continuaba enviando estaban empezando a crear un patrón que la policía ya no podía ignorar. Scotland Yard comenzó una investigación seria. Y aquí es donde la arrogancia de Cream se convirtió en su perdición. No podía mantenerse alejado. Necesitaba ser parte de la investigación. Necesitaba demostrar lo inteligente que era. Se acercó a un detective privado ofreciendo información sobre los crímenes. Comenzó a frecuentar bares donde sabía que los detectives se reunían, insinuando que tenía conocimiento privilegiado sobre el asesino. ¿Qué tipo de compulsión psicológica empuja a un asesino a insertar de esta manera en su propia investigación? Los criminólogos han identificado esto como una característica común en asesinos seriales narcisistas, la necesidad de ser reconocidos, de demostrar su inteligencia, incluso si eso significa arriesgar su libertad. La policía comenzó a sospechar de este hombre tan interesado en los asesinatos. Investigaron su pasado y descubrieron su condena en Estados Unidos. Encontraron que había comprado grandes cantidades de estricnina. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. En junio de 1892, menos de un año después de llegar a Londres, Thomas Neil Cream fue arrestado por asesinato. El juicio fue sensacional. La prensa británica lo llamó el monstruo de Lambeth y estableció comparaciones inevitables con Jack el Destripador, quien había aterrorizado el East End de Londres solo unos años antes. Durante el juicio, Cream mantuvo una actitud de superioridad insoportable. Sonreía a los testigos. Tomaba notas como si estuviera evaluando un caso clínico. Nunca mostró empatía por sus víctimas.
Incluso cuando el fiscal presentaba los detalles horrendos de cómo estas mujeres habían muerto, él permanecía impasible, casi aburrido. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Y aquí llegamos a uno de los momentos más extraños y debatidos en la historia del crimen, sus últimas palabras. El 15 de noviembre de 1892, Thomas Neil Cream subió al cadalso en la prisión de Negate. Según el verdugo James Billington y otras fuentes presentes, cuando la soga fue colocada alrededor de su cuello y la capucha sobre su cabeza, Cream gritó algo que resonaría por décadas. «Yo soy Jackal». La trampilla se abrió antes de que pudiera terminar la frase. ¿Iba a decir Jack el Destripador? ¿Era una última broma macabra? ¿Una confesión? ¿O simplemente el delirio de un narcisista que quería ser recordado como el asesino más famoso de la historia? Los expertos han debatido esto durante más de un siglo. Cronológicamente es imposible que Cream fuera Jack el Destripador porque estaba en prisión en Illinois durante los asesinatos de Whitechapel en 1888. Pero algunos teóricos sugieren que podría haber pagado a alguien para que cometiera esos crímenes mientras él estaba encarcelado, solo para tener ese crédito cuando fuera liberado. Otros creen que simplemente quería asociarse con el asesino más notorio de la época para garantizar su lugar en la historia. Y de cierta manera, funcionó. Aunque Thomas Neil Cream no es tan famoso como Jack el Destripador, su historia ha persistido precisamente por esa conexión, real o imaginaria. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué convierte a un médico en un monstruo? Después de analizar la vida de Cream desde su juventud hasta su ejecución, podemos identificar varios factores psicológicos y sociales que contribuyeron a crear este depredador. Primero, la deshumanización. Cream vio a sus víctimas no como personas, sino como objetos de experimentación. Su educación médica, que debería haberle enseñado a valorar la vida humana, paradójicamente le dio las herramientas y la mentalidad para tratarla como algo desechable. Segundo, el narcisismo patológico. Cream se creía superior a todos los demás, más inteligente que la policía, más astuto que el sistema judicial, incluso más importante que sus propias víctimas. Esta grandiosidad lo llevó a tomar riesgos innecesarios, como escribir cartas a las autoridades y acercarse a las investigaciones. Tercero, la ausencia total de empatía. En ningún momento de su vida, ni siquiera enfrentando la muerte, Cream mostró remordimiento o comprensión del sufrimiento que había causado. Esta frialdad emocional es una de las características más aterradoras de los psicópatas violentos. Y cuarto, el contexto social. Cream operó en una época donde ciertas vidas valían menos que otras. Las prostitutas, los pobres, los marginados eran invisibles para la sociedad respetable. Esta invisibilidad le dio cobertura, le permitió operar durante años, matar a múltiples víctimas antes de que alguien realmente se preocupara lo suficiente como para investigar. Ahora, reflexionemos sobre algo importante. ¿Ha cambiado realmente la sociedad desde 1880? ¿O seguimos teniendo víctimas invisibles? Personas cuyas muertes no generan la misma indignación o esfuerzo investigativo que otras. Esta es una pregunta incómoda pero vital. Los crímenes de Thomas Neil Cream nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza del mal. No siempre viene con cuernos y cola. A veces viene con un título médico, modales refinados y una sonrisa encantadora. El monstruo puede sentarse a nuestra mesa, caminar por nuestras calles, y nadie sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. Antes de cerrar esta primera parte, quiero que pienses en las víctimas. No en Cream, no en su psicología fascinante o sus crímenes elaborados, sino en las mujeres cuyas vidas fueron brutalmente interrumpidas. Ellen Donworth, Matilda Clover, Emma Shrivell, Alice Mars, Julia Faulkner, y todas las víctimas no identificadas de Chicago cuyas historias nunca conoceremos. Cada una de ellas tenía una historia. Cada una había sido niña una vez, con sueños e inocencia.
Las circunstancias las llevaron a vidas difíciles, pero eso no las hacía menos humanas, menos dignas de protección, menos importantes. Su tragedia no fue solo morir a manos de un monstruo, sino ser olvidadas por una sociedad que nunca las valoró en primer lugar. Si este análisis te ha impactado, si sientes que este tipo de contenido es importante, te pido que lo compartes. No por los números del canal, sino porque estas historias necesitan ser contadas, estas lecciones necesitan ser aprendidas. Deja tu comentario con tus reflexiones. ¿Crees que la sociedad ha cambiado en su trato a las víctimas marginadas? ¿Qué señales de advertencia podemos identificar en personas como Krim? En la segunda parte, profundizaremos aún más en el perfil psicológico de los asesinos que usan veneno. Compararemos a Krim con otros asesinos seriales de la época, y exploraremos cómo estos casos históricos influenciaron el desarrollo de la criminología moderna y el perfilamiento criminal. También examinaremos evidencias adicionales y teorías que han surgido en años recientes sobre posibles víctimas adicionales. No te vayas. La historia apenas comienza a revelarse en toda su complejidad. Y lo que descubriremos en la segunda parte te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los asesinos seriales del siglo XIX. Bienvenido de vuelta. Si estás aquí, significa que la historia de Thomas Neil Krim te ha capturado tanto como a mí. Y eso es bueno, porque estamos a punto de sumergirnos aún más profundo en la mente de un asesino y en las implicaciones sociales y psicológicas de sus crímenes. Antes de continuar, quiero agradecerte por quedarte. Este es el tipo de contenido que requiere compromiso, atención y un genuino interés por entender el lado oscuro de la naturaleza humana. Si aún no lo has hecho, dale like a este video. No porque yo lo necesite, sino porque necesitamos que más personas se interesen en entender estos casos desde una perspectiva seria y analítica. Comparte esto con amigos que aprecien el contenido investigativo de calidad. Y por favor, comenta tus reflexiones al final. Este es un espacio para explorar juntos estas historias complejas. Ahora, continuemos donde lo dejamos. Hemos hablado de los crímenes de Thomas Neil Krim, de su arresto y ejecución. Pero hay dimensiones de esta historia que aún no hemos explorado. Dimensiones que nos ayudarán a entender no solo quién era Krim, sino que representa en la historia más amplia de la psicología criminal. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Por qué el veneno? Esta pregunta es más profunda de lo que parece. A lo largo de la historia, diferentes asesinos seriales han elegido diferentes métodos para matar a sus víctimas. Cada método dice algo sobre la psicología del asesino, sus motivaciones y su relación con sus víctimas. Los asesinos que usan veneno, históricamente, tienden a compartir ciertas características psicológicas. Son planificadores meticulosos. Prefieren la distancia emocional y física de sus víctimas en el momento de la muerte. Disfrutan el control y la sensación de superioridad intelectual que viene con usar un método que requiere conocimiento especializado. Y crucialmente, muchos de ellos desean observar el sufrimiento de sus víctimas sin involucrarse directamente en violencia física. Thomas Neil Krim encaja perfectamente en este perfil. Como médico, tenía acceso a venenos que la persona común ni siquiera sabría cómo obtener. La estricnina, su veneno preferido, es particularmente reveladora. No es una forma rápida de morir. No es indolora. Es una de las muertes más agonizantes imaginables. Convulsiones violentas, rigidez muscular extrema, espasmos que arquean el cuerpo en posiciones imposibles mientras la víctima permanece completamente consciente. ¿Por qué elegir ese veneno específico si tenía acceso a opciones más rápidas y menos dolorosas? La respuesta nos lleva al corazón oscuro de la psicología de Krim. Él disfrutaba el sufrimiento. No era suficiente con que sus víctimas murieran, necesitaban sufrir primero. Y él necesitaba estar presente para presenciarlo. Existen registros de sobrevivientes que describieron cómo Krim se quedaba con ellas mientras comenzaban los síntomas. Supuestamente para ayudarlas como médico,
pero en realidad para observar su obra. Imagina la escena, una mujer convulsionando violentamente, su cuerpo retorciéndose en agonía, rogando por ayuda, mientras el hombre que la envenenó está sentado junto a ella, tomando su pulso, haciendo anotaciones mentales, quizás incluso sintiendo excitación por el poder absoluto que tiene sobre ella en ese momento. Esta es la esencia del sadismo. No solo el deseo de matar, sino el deseo de causar sufrimiento y presenciarlo. Y esto nos lleva a una clasificación más específica dentro de la psicopatología criminal. Krim no era simplemente un asesino serial, era un asesino sádico con características narcisistas pronunciadas. Comparemos brevemente a Krim con otros asesinos de su época. Jack el Destripador, quien operó en 1888, 3 años antes de que Krim llegara a Londres, usaba un método completamente diferente. Los asesinatos de Whitechapel eran brutales, sangrientos, y requerían contacto físico íntimo con las víctimas. El Destripador mutilaba los cuerpos, llevándose órganos internos, en lo que parecía ser una combinación de furia, control y posiblemente algún tipo de ritual personal. Krim, por otro lado, mantenía distancia. Sus manos rara vez se ensuciaban literalmente. Él era el científico observando su experimento, no el carnicero cubierto de sangre. Esta diferencia metodológica refleja diferentes psicologías subyacentes. Mientras que Jack el Destripador parecía estar consumido por una rabia incontrolable que requería expresión física violenta, Krim era más frío, más calculador, más controlado en su monstruosidad. Pero ambos compartían algo crucial: elegían víctimas de las que la sociedad no se preocupaba. Prostitutas. Mujeres invisibles. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el contexto social que permitió estos crímenes. La Inglaterra victoriana, al igual que el Chicago de 1880, era una sociedad de contradicciones extremas. Por un lado, proclamaban valores morales rígidos, religiosidad, decencia pública. Por otro, mantenían un sistema donde miles de mujeres eran forzadas a la prostitución por pura necesidad económica, y luego eran despreciadas por la misma sociedad que las había empujado a esa situación. Esta hipocresía no solo era moralmente repugnante, era prácticamente funcional para asesinos como Krim. Les daba cobertura. Si una prostituta desaparecía o moría, ¿quién la extrañaba? Si reportaba un crimen, ¿quién le creía? Si señalaba a su atacante, ¿quién investigaba seriamente? La respuesta, tristemente, era casi nadie. Ahora, profundicemos en algo que los documentos históricos revelan sobre la personalidad de Krim y que es absolutamente fascinante desde una perspectiva psicológica: su necesidad compulsiva de atención y reconocimiento. Después de cada asesinato en Londres, Krim no podía simplemente desaparecer en las sombras. Tenía que escribir cartas. Cartas a Scotland Yard. Cartas a los periódicos. Cartas acusando falsamente a otras personas de los crímenes. Cartas ofreciendo información privilegiada. Incluso cartas pidiendo dinero a cambio de revelar la identidad del asesino, cuando él mismo era el asesino. ¿Qué nos dice esto? En términos psicológicos, Krim exhibía lo que los criminólogos modernos llamarían necesidad de dominio narrativo. No era suficiente con cometer los crímenes, necesitaba controlar también cómo eran percibidos, investigados y discutidos públicamente. Quería ser el guionista, el director y el protagonista de su propio drama criminal. Esta característica es relativamente rara incluso entre asesinos seriales. La mayoría prefieren mantenerse ocultos, evitar cualquier atención que pueda llevar a su captura. Pero existe un subgrupo, del cual Krim es un ejemplo perfecto, que no puede resistir la tentación de demostrar su supuesta superioridad intelectual, incluso si eso incrementa enormemente el riesgo de ser capturados. Los psicólogos que han estudiado este fenómeno sugieren que está relacionado con una forma extrema de narcisismo,
donde el sentido de grandiosidad del individuo es tan inflado que genuinamente creen que son más inteligentes que todas las fuerzas del orden combinadas. En la mente de Krim, sus cartas y su participación en las investigaciones no eran riesgosas, eran demostraciones de su genio superior. Esta arrogancia, por supuesto, fue su perdición. Si hubiera simplemente cometido sus crímenes y permanecido callado, es posible que nunca hubiera sido capturado. Pero no podía hacerlo. Su ego no se lo permitía. Y ahí encontramos una lección crucial sobre la psicología criminal. A menudo, no es la brillantez de los investigadores lo que atrapa a estos depredadores, sino sus propias compulsiones psicológicas que los traicionan. Exploremos ahora otro aspecto fascinante, la dualidad de Krim como médico y asesino. Este no es un fenómeno único en la historia criminal. Ha habido múltiples casos de profesionales de la salud que se convirtieron en asesinos, desde enfermeras que envenenaban pacientes hasta médicos que realizaban experimentos letales. Pero cada caso es psicológicamente distinto. En el caso de Krim, su identidad como médico no era simplemente una fachada conveniente, era integral a su metodología criminal y a su sentido de identidad. Él se veía a sí mismo como un científico superior realizando experimentos en sujetos que consideraba menos humanos. Esta mentalidad es aterradoramente similar a la de médicos nazis en campos de concentración o científicos durante experimentos humanos no éticos a lo largo de la historia. Pero hay una diferencia crucial. Aquellos médicos operaban dentro de sistemas autoritarios que aprobaban o al menos toleraban sus acciones. Krim operaba por cuenta propia, motivado puramente por impulsos personales. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué falla en el desarrollo psicológico de una persona que la lleva a deshumanizar tan completamente a otros seres humanos? Los expertos en desarrollo psicopático sugieren que las bases se establecen temprano en la vida. Aunque no tenemos registros detallados de la infancia de Krim, sabemos que creció en una familia acomodada en Escocia, recibió educación privilegiada, y desde joven mostró inteligencia notable. Superficialmente, todo parecía normal. Pero en algún momento, algo salió terriblemente mal. Quizás fue incapaz de desarrollar empatía desde el principio debido a alguna predisposición neurológica. Quizás experimentó o presenció algo en su juventud que distorsionó su percepción de las mujeres o de la sexualidad. O quizás, y esto es inquietante, simplemente era así, un depredador nato que aprendió a camuflar sus impulsos detrás de una fachada de respetabilidad profesional. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza qué creó al monstruo que fue Thomas Neil Krim. Pero podemos estudiar las manifestaciones de su psicopatología y aprender de ellas. Ahora, hablemos de algo que rara vez se discute en documentales sensacionalistas, pero que es crucial para entender el impacto real de estos crímenes, las víctimas y sus historias. Ellen Dongworth tenía 19 años cuando Krim la mató. 19. Piensa en eso por un momento. Era apenas mayor que una adolescente. ¿Qué circunstancias la llevaron a las calles de Lambeth trabajando como prostituta? ¿Tenía familia? ¿Alguien que la extrañara? Las fuentes históricas son escasas, pero sabemos que antes de morir, ella logró describir a su atacante. En sus últimas horas de agonía, luchó por dar testimonio, por dejar alguna pista que pudiera llevar a justicia. Matilda Clover tenía 26 años. Los registros sugieren que había tenido una vida difícil, marcada por pobreza y probablemente abuso. Cuando Krim la envenenó, inicialmente ni siquiera se sospechó un asesinato. Su muerte fue atribuida a alcoholismo. Fue solo meses después, cuando otras víctimas comenzaron a aparecer, que su caso fue reevaluado. Imagina morir en agonía y que ni siquiera se reconozca que fuiste asesinada. Que tu muerte sea descartada como consecuencia natural de tu estilo de vida. Emma Srivell y Alice Mars compartían una habitación en Stamford Street. Tenían 21 y 18 años respectivamente. Eran amigas,
Posiblemente se cuidaban mutuamente en un mundo que era hostil con mujeres en su situación. Krim las mató a ambas la misma noche, usando píldoras que supuestamente las ayudarían con dolores menstruales. Murieron juntas, en agonía, sin entender qué les estaba pasando. Cada una de estas mujeres era una persona completa. Tenían pensamientos, sueños, miedos, esperanzas. Reían, lloraban, amaban. Y todas sus posibilidades fueron brutalmente arrebatadas por un hombre que las veía como menos que humanas. Esta es la tragedia real detrás de estos casos. No el misterio de la mente del asesino. No la fascinación de sus métodos, sino las vidas reales que fueron destruidas y las sociedades que permitieron que fueran destruidas al no valorar suficientemente a ciertas categorías de personas. Y esto me lleva a una pregunta que debemos hacernos. ¿Hemos aprendido algo? En 2025, ¿tratamos a todas las víctimas con igual dignidad e importancia? ¿O seguimos teniendo categorías implícitas de víctimas dignas y no dignas? La respuesta honesta es incómoda. Cuando una mujer profesional de clase media es asesinada, la cobertura mediática es extensa, los recursos policiales son abundantes, la presión pública es enorme. Cuando una trabajadora sexual o una mujer sin hogar es asesinada, frecuentemente hay menos cobertura, menos recursos, menos presión. Las estadísticas lo demuestran una y otra vez. Entonces, en cierto sentido, todavía vivimos en el mundo que permitió a Thomas Neil Krim operar. Hemos mejorado, sin duda. Tenemos mejores técnicas forenses, mejor entrenamiento policial, mayor conciencia sobre derechos humanos. Pero las actitudes subyacentes sobre quien merece protección y justicia aún están influenciadas por prejuicios de clase, raza y género. Volvamos ahora a Krim y a sus últimos momentos. El 15 de noviembre de 1892, mientras esperaba su ejecución, Krim mantuvo la misma actitud de superioridad que había mostrado durante todo el juicio. No pidió perdón. No mostró remordimiento. Hasta el último momento, se vio a sí mismo como superior a todos los que lo rodeaban. Y luego, esas últimas palabras enigmáticas: «Yo soy Jekyll», antes de que la trampilla se abriera y la soga hiciera su trabajo. Durante más de un siglo, investigadores y aficionados al crimen verdadero han debatido qué significa esa declaración. Algunos sugieren que fue una confesión genuina, que Krim de alguna manera había estado involucrado en los asesinatos de Vite Chapel a pesar de estar en prisión. Otros creen que fue su última broma macabra, su último intento de insertar en una narrativa más grande que él. Desde una perspectiva psicológica, probablemente fue lo segundo. Krim vivió toda su vida anhelando reconocimiento, queriendo ser visto como más inteligente, más importante, más memorable que nadie más. Asociarse con Jack el Destripador, el asesino serial más famoso e infame de la época, sería su manera de garantizar que su nombre no fuera olvidado. Y en cierto sentido, funcionó. Aunque Krim no es tan conocido como el Destripador, su conexión con ese caso, real o inventada, ha mantenido vivo el interés en su historia. Incluso ahora, más de 130 años después, estamos aquí hablando de él. Pero al hablar de él, debemos tener cuidado. Existe un peligro real en la forma en que a veces glamorizamos a los asesinos seriales. Los convertimos en antihéroes, en figuras fascinantes de la cultura popular. Hacemos programas de televisión, películas, podcasts donde ellos son los protagonistas y sus víctimas se convierten en meros números o accesorios narrativos. Este es un error que debemos conscientemente evitar. Sí, estudiar la psicología de asesinos como crimen es importante. Nos ayuda a entender la capacidad humana para el mal, a identificar señales de advertencia, a mejorar nuestros sistemas de justicia y salud mental. Pero nunca debemos perder de vista quiénes son los verdaderos protagonistas de estas historias, las víctimas. Hablemos ahora sobre el legado de estos casos en el desarrollo de la criminología como ciencia.
Los crímenes de Krim, junto con los de Jack el Destripador y otros asesinos seriales de finales del siglo XIX, jugaron un papel crucial en el desarrollo del perfilamiento criminal moderno. Antes de esta época, el concepto de asesino serial ni siquiera existía formalmente. Los múltiples homicidios ocurrían, por supuesto, pero no había un marco conceptual para entenderlos como manifestaciones de una patología psicológica específica. Los investigadores de la época victoriana comenzaron a notar patrones. Ciertos asesinos elegían víctimas similares, usaban métodos consistentes, y a menudo escalaban en frecuencia y brutalidad con el tiempo. Estas observaciones llevaron eventualmente al desarrollo de lo que ahora conocemos como perfilamiento criminal. El uso de evidencia de la escena del crimen y del comportamiento del asesino para crear un perfil psicológico que ayude a la investigación. Krim, con su método consistente, su selección predecible de víctimas y su comportamiento característico de buscar atención, habría sido un caso de estudio perfecto para los perfiladores modernos. De hecho, si aplicamos técnicas modernas de perfilamiento a los crímenes de Krim, podemos identificar elementos que podrían haber ayudado a capturarlo más rápido. Primero, su conocimiento médico era una firma obvia. Cualquier investigador que analizara los envenenamientos con estricnina habría identificado que el perpetrador necesitaba conocimiento especializado y acceso a sustancias controladas. Esto reduciría el grupo de sospechosos significativamente. Segundo, su necesidad de insertar en las investigaciones mediante cartas era un indicador psicológico claro de narcisismo y necesidad de dominio. Los perfiladores modernos habrían usado estas cartas no solo para información sobre los crímenes, sino para entender la psicología del asesino y potencialmente provocarlo para que revelara más. Tercero, la selección de víctimas mostraba un patrón muy específico: mujeres jóvenes, prostitutas, trabajando en áreas geográficas limitadas. Esto sugiere familiaridad con el área y posiblemente residencia cercana. Una investigación moderna habría mapeado los crímenes y enfocado recursos en identificar sospechosos que vivieran o trabajaran en la zona. Pero en la década de 1890, estas técnicas aún no existían formalmente. Los investigadores operaban mayormente por instinto y experiencia. El hecho de que eventualmente capturaran a Krim fue tanto por su propia arrogancia como por el trabajo policial sólido. Ahora, exploremos una dimensión que frecuentemente se pasa por alto en estos casos: el impacto en las comunidades donde ocurrieron los crímenes. Las calles de Lambeth en 1891 a 1892 no eran simplemente escenarios para los crímenes de Krim, eran comunidades vivas donde la gente trabajaba, vivía y se relacionaba. Las prostitutas de Lambeth formaban su propia red social. Se cuidaban unas a otras, compartían información sobre clientes peligrosos, se prestaban dinero cuando era necesario. Cuando comenzaron a morir misteriosamente, el terror se esparció por esta comunidad. Imagina ser una mujer trabajando en esas calles, sabiendo que algo está matando a tus amigas y colegas, pero sin poder dejar de trabajar porque la alternativa es la inanición. Este terror colectivo es real y duradero. Estudios psicológicos sobre comunidades afectadas por asesinos seriales muestran que el trauma no termina con la captura del perpetrador. Persiste durante generaciones, afectando cómo las personas perciben la seguridad, la confianza en las autoridades y su sentido de comunidad. Las mujeres de Lambeth que sobrevivieron a la época de Krim probablemente vivieron el resto de sus vidas con ese trauma. Cada vez que un hombre desconocido se les acercaba, cada vez que aceptaban una bebida, cada vez que sentían un dolor de estómago inesperado, probablemente revivían ese miedo. Esto es parte del legado de asesinos como Krim que rara vez se cuenta, el trauma duradero infligido no solo a víctimas directas sino a comunidades enteras. Volvamos brevemente a Chicago en 1880. Aunque tenemos menos información documentada sobre las víctimas de Krim en Estados Unidos,
Sabemos que operó allí durante varios meses, posiblemente matando a múltiples mujeres. ¿Cuántas exactamente? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Este es uno de los aspectos más frustrantes de estudiar crímenes históricos, las lagunas en el registro. Las muertes de prostitutas simplemente no se documentaban con el mismo cuidado que las de ciudadanos respetables. Muchas probablemente fueron enterradas en tumbas sin nombre, sin que nadie investigara las circunstancias de sus muertes. ¿Cuántas víctimas de Thomas Nail Crime yacen en tumbas olvidadas, nunca identificadas, nunca vengadas? Es una pregunta que nos persigue, y nos recuerda que por cada caso criminal que conocemos, hay probablemente docenas que permanecen ocultos en las sombras de la historia. Ahora, hablemos de algo controversial pero importante. ¿Deberíamos estudiar a asesinos como Crime? ¿Hay valor en entender sus psicologías, o simplemente estamos dando plataforma a monstruos? Mi respuesta, y espero que después de estas dos partes estés de acuerdo, es que absolutamente debemos estudiarlos, pero con la perspectiva correcta. No estudiamos a Crime para admirarlo o glamorizarlo. Lo estudiamos para entender cómo fallan los sistemas sociales que permiten que depredadores operen. Lo estudiamos para identificar señales de advertencia en individuos peligrosos. Lo estudiamos para honrar a las víctimas entendiendo plenamente lo que les fue hecho y por qué. La criminología como ciencia existe precisamente porque casos como el de Crime demostraron que necesitábamos mejores formas de entender, prevenir y perseguir crímenes seriales. Cada avance en perfilamiento criminal, en análisis forense, en comprensión de psicopatología violenta, se construyó sobre las lecciones aprendidas de casos históricos. Entonces sí, estudiar a Thomas Nail Crime tiene valor. Pero ese valor depende de cómo lo hacemos. Si lo convertimos en una figura romántica o fascinante, si olvidamos a sus víctimas, si ignoramos el contexto social que permitió sus crímenes, entonces estamos fallando. Pero si usamos su caso para entender mejor cómo proteger a los vulnerables, cómo identificar depredadores antes de que maten, cómo construir sociedades más justas donde ninguna vida sea considerada desechable, entonces hay valor real en este estudio. Permíteme compartir una reflexión final que considero crucial. Cuando pensamos en asesinos seriales del siglo XIX como Crime o Jack el Destripador, tendemos a verlos como figuras de otra época, productos de una sociedad diferente, irrelevantes para nuestro mundo moderno. Pero eso es un error peligroso. Los Thomas Nail Crime de hoy siguen existiendo. Son los depredadores que identifican a víctimas vulnerables y las explotan. Son los profesionales respetables que usan su posición de autoridad para abusar. Son los narcisistas que creen estar por encima de las reglas que gobiernan a las personas ordinarias. Y operan en un mundo que, aunque ha mejorado en muchos aspectos desde 1880, todavía mantiene jerarquías implícitas sobre qué vidas importan más. La diferencia es que ahora tenemos mejores herramientas para identificarlos y detenerlos. Tenemos DNA forense. Tenemos bases de datos criminales interconectadas. Tenemos perfiladores entrenados y agencias que se especializan en crímenes seriales. Tenemos mayor conciencia social sobre violencia de género y derechos de las trabajadoras sexuales. Pero también tenemos nuevos desafíos. El crimen se ha movido online. Los depredadores usan tecnología para encontrar y acechar víctimas. Las drogas modernas pueden ser aún más letales y difíciles de detectar que la estricnina. Y lo más preocupante, las inequidades sociales que hicieron a ciertas mujeres invisibles en 1880 persisten en formas diferentes, pero igualmente perniciosas hoy. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué podemos aprender del caso de Thomas Nail Crime que sea relevante para nosotros en 2025? Primero, debemos reconocer que los monstruos rara vez parecen monstruos. Crime era educado, respetable, profesional. Este es un patrón consistente en la historia criminal,
Los depredadores más peligrosos son frecuentemente aquellos que mejor se camuflan en la sociedad normal. La lección es clara: no podemos confiar ciegamente en credenciales o apariencias. Necesitamos sistemas robustos de supervisión y rendición de cuentas, especialmente para profesionales en posiciones de poder sobre personas vulnerables. Segundo, debemos valorar igualmente todas las vidas. El hecho de que CRIM pudo operar durante tanto tiempo se debió en gran parte a que sus víctimas eran consideradas desechables. Mientras mantengamos jerarquías implícitas de valor humano, crearemos oportunidades para que depredadores exploten a los que están en el fondo de esa jerarquía. La justicia verdadera requiere que tratemos cada muerte, cada víctima, con igual seriedad y dedicación investigativa. Tercero, debemos prestar atención a patrones y señales de advertencia. CRIM mostró múltiples banderas rojas a lo largo de su vida: el aborto que resultó en muerte, su huida de Canadá, su comportamiento extraño en Chicago, su obsesión con los crímenes que él mismo cometió. En casos modernos, frecuentemente encontramos que en retrospectiva había señales que fueron ignoradas o minimizadas. Necesitamos mejores sistemas para identificar y actuar sobre estas señales antes de que ocurran más víctimas. Cuarto, debemos reconocer el trauma duradero que este tipo de crímenes inflige, no solo en las víctimas directas y sus familias, sino en comunidades enteras. Los recursos de salud mental, los servicios de apoyo y el reconocimiento social de este trauma son cruciales. Y finalmente, debemos recordar los nombres de las víctimas tanto como recordamos los nombres de los asesinos. Ellen Donworth, Matilda Clover, Emma Sribel, Alice Mars, Julia Faulkner, y todas las mujeres sin nombre que cayeron víctimas de CRIM en Chicago. Ellas son las que merecen ser recordadas. Sus vidas, aunque truncadas trágicamente, tenían valor y significado. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta exploración profunda de uno de los casos criminales más perturbadores del siglo XIX, te agradezco. No solo por tu tiempo, sino por tu disposición a confrontar estas verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la sociedad. Te pido nuevamente que si este contenido te ha impactado, lo compartas. No por los números de este canal, sino porque estas historias necesitan ser contadas de manera responsable, analítica y respetuosa con las víctimas. Porque necesitamos más personas que estén dispuestas a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y realmente entender estos casos en toda su complejidad. Deja tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué te impactó más de esta historia? ¿Ves paralelismos con casos modernos? ¿Crees que la sociedad ha cambiado realmente en cómo valora diferentes vidas? Tu perspectiva enriquece esta conversación. Y recuerda, estudiar el mal no significa admirarlo. Significa entenderlo lo suficientemente bien para proteger a los vulnerables, para identificar depredadores, y para construir sociedades más justas donde nadie sea considerado desechable. Thomas Neil CRIM fue ejecutado hace más de 130 años. Pero las lecciones de su caso siguen siendo relevantes hoy. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aprenderlas? Gracias por acompañarme en esta investigación. Hasta la próxima historia. Mantén tus ojos abiertos, tu mente crítica, y sobre todo, tu empatía intacta. Porque al final, es nuestra humanidad lo que nos separa de los monstruos que estudiamos.